El golpe de Estado no son los generales de la policía y del ejército buscando cómo tomarse el palacio y sacar al presidente. No, señores, no son tan brutos los oligarcas de este país. Es un golpe de Estado a la colombiana. Primero desaforaron al presidente que la Constitución protegía. Por encima de la Constitución ya ahí hay un golpe de Estado. Bueno, este es un discurso más del presidente con su usual narrativa de engaño. Narrativa que ha mutado. Una fue la narrativa de Petro congresista, que tenía discursos absolutamente populistas, supuestamente a favor de los intereses del pueblo, supuestamente a favor de los colombianos que eran oprimidos por esos gobiernos que realizaban alzas y reformas tributarias que no redundaban en el bienestar de los colombianos, sino que terminaban estos dineros que les sacaban a los colombianos en el bolsillo de los gobernantes y de los congresistas que estaban aliados al gobierno. Entonces el Petro congresista pues era otra persona que atizaba a que las personas salieran a la calle a luchar por sus derechos frente a esos gobernantes que los estaban oprimiendo. Y si bien es cierto, esto se urdió desde unas milicias, pues no menos cierto es que hubo una cantidad de jóvenes y de colombianos que creyeron que realmente estaban representados por unos políticos que ahora sí iban a luchar por sus intereses, y por eso salieron y fueron parte de ese estallido social que incendió el país. Entonces esa narrativa del Petro congresista pues se ha ido diluyendo, porque los hechos del Petro gobernante pues no tienen nada que ver con las promesas, con las supuestas luchas que representaba ese Petro congresista. Llegó al gobierno y lo que se ha hecho desde el primer día es evidenciar una cantidad de escándalos que muestran que el presidente pues incluso hizo algunos pactos y recibió algunos dineros que lo puso en una ventaja sobre sus contrincantes para llegar a la presidencia, lo cual era terrible, lo cual era prohibido constitucionalmente. ¿Para qué? Para proteger al pueblo de que no fuera a llegar un presidente que llegara a gobernar para sus financiadores y no para el pueblo, que es lo que ha ocurrido. Y el pueblo se ha dado cuenta. Entonces, esa narrativa se ha ido diluyendo. Los escándalos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Y ahora, los últimos conocidos como los de la Unidad Nacional de Protección, de una adquisición de botes por 23.000 millones, con unos sobrecostos, pues denotan que el gobierno de izquierda llegó al poder a robar incluso más de lo que habían robado los gobiernos anteriores. Pues no se llegaron a realizar contratos con sobrecostos, sino que ampliaron de una forma desaforada la burocracia para tener más adeptos. Lo típico que hacen los socialistas de izquierda cuando llegan al poder. Porque una cosa es el socialista en el Congreso y otra cosa es ya en el poder ejecutivo. Entonces es así como en la Agencia Nacional de Tierras pasaron a realizar una cantidad de OPS e incrementaron estos contratos de prestación de servicios de una forma exponencial, representando solo para la entidad un sobrecosto presupuestal de 300.000 millones de pesos. Entonces estos hechos, pues al ser conocidos por el pueblo, pues nos damos cuenta que es absurdo lo que ellos decían en el Congreso de no a la reforma tributaria, pueblo callado, pueblo clavado, y que cómo hay necesidad de reforma tributaria, que si se eliminara la corrupción no habría esta necesidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que aquí la corrupción, que aquí el aumento de las bases clientelares ha sido exponencial, y entonces esto ha hecho que el gobierno, sin pudor alguno, presente un presupuesto billonario y otra reforma tributaria, que ha dado como resultado varias cosas.
entre los colombianos acuciosos que buscan tener una respuesta del por qué han tenido que cerrar empresas, el por qué ha subido la tasa de paro, es decir, se ha incrementado el desempleo, el por qué tienen cada vez menos dinero, que pierden su capacidad de compra, su capacidad de ahorro y su capacidad para pagar impuestos. Entonces se preguntan, ¿pero esto por qué pasa? Entonces esos colombianos pues escuchan, investigan muchos medios de comunicación, porque allí pues es donde está la información del por qué puede estar pasando ese detrimento patrimonial en la economía de los colombianos. Allí es donde están las respuestas. Entonces, esos colombianos acuciosos pues se han dado cuenta no solo de que el gobierno ha sido absolutamente incompetente y absolutamente determinado a acabar con la economía de los colombianos, como lo hacen todos los socialistas una vez llegan al poder, para esclavizar, oprimir y poder derrumbar la democracia. Entonces se han dado cuenta que el cambio era una gran estafa. Pero concomitantemente, el aumento de la base clientelar, el aumento de las prebendas, el aumento de la burocracia ha hecho que el gobierno mantenga unos adeptos. Y aún hay alguno que otro que no es acucioso, que no le interesa investigar y que es absolutamente fanático, que le gusta escuchar es solo lo que le diga el presidente, solo lo que comunique el gobierno y los medios de comunicación de la presidencia. Entonces, para ellos es que el presidente mantiene una narrativa, ya no una narrativa populista, porque es absolutamente incoherente con la realidad. Empieza una narrativa de victimización, igualito a lo que hace Maduro. A Maduro también le están haciendo un golpe de Estado. O sea, él no hizo el fraude electoral, sino que los narcos de Colombia, la oposición de Colombia, María Corina es una terrorista, Edmundo es un terrorista y él es la pobre víctima. No solo la pobre víctima de toda esta oposición, sino también de Elon Musk, igual que Petro. Ahora donde yo me expreso, hay un señor proclive a los nazis, Elon Musk, o como se pronuncie. Cualquier momento él cierra mi cuenta. Y entonces la tesis de Pinochet, silenciar antes de la barbarie, se aplica. Narrativa de victimización. La idea es que los pocos seguidores que tienen no escuchen la realidad. Claro, para ellos el enemigo público, Elon Musk. ¿Por qué? Porque no les interesa que sus pocos adeptos se den cuenta de la realidad por medio de las redes sociales. Entonces busca la censura para que esos adeptos, esos pocos adeptos, no se den cuenta de la realidad, salgan de esta especie de matrix que él ha formado en torno a su narrativa y se den cuenta que pues esta presidencia es un gran engaño, que es una gran mentira el golpe de Estado, porque no es verdad que hayan desaforado al presidente. ¡Qué gran mentira! Es absurdo que alguien que fungió como congresista tantos años nunca haya conocido ni la Constitución, ni la Ley 996, que establece esa competencia del Consejo Nacional Electoral, que mire la financiación. ¿Qué pasó en esa campaña? Pero esto para unos efectos administrativos, no para unos efectos que ahora el CNE es el que juzga al presidente. ¡Qué mentira! Es que ya no hay ningún reparo en mentir de esta forma tan abierta, porque sus pocos seguidores creen que él tiene la razón, que es verdad, que, mejor dicho, ya está dictada la orden por parte de la oligarquía para matarlo o para sacarlo del poder. Y entonces en este juego de la oligarquía, que fueron los mismos que sacaron a los transportadores, porque es que resulta que aquí el pueblo no está aburrido de no tener plata y de asumir otra alza en los combustibles, una alza
absurda que también viene en la reforma tributaria, porque la idea es empobrecerlos a todos. Entonces, no es que los transportadores estén en desacuerdo con eso, no, es la oligarquía que sacó a los transportadores. Por eso veíamos algunos petristas que definitivamente mutaron a castrochavistas diciendo que esos transportadores, que todos tenían tractomulas Kenworth, o sea, no estaban los otros transportadores que viven de esto, que una subida de la CPM se refleja en sus finanzas, en su pérdida de capacidad de cómo mantener a sus propias familias. No, ellos no eran. Que aquí habían unos ricos que eran los que salían al paro manejando a otros. Por favor, esa es la narrativa del gobierno. Entonces, es la misma narrativa que dice que ya, mejor dicho, los oligarcas están detrás de la caída de Petro. Nada más absurdo. ¿Por qué? Y lo dije en otro video esta semana. Porque esta lucha por el juicio político ha sido dado principalmente por el pueblo. Ha sido dada por juristas como José Abuchaibe, conocido abogado, experto en derecho electoral. Ha sido una lucha abanderada por él y por movimientos cívicos, por personas que hacemos activismo político y somos abogadas. Nosotros somos los que hemos hecho la lucha por el juicio político diciendo, hay un artículo, el 109 de la Constitución Política Nacional, que ha sido transgredido por el presidente. Aquí la oligarquía no ha estado detrás del juicio político para nada. Eso es una mentira. ¿Qué ha pasado en la comisión de acusaciones? Pues resulta que la supuesta oposición ha roto quórum. No han estado realmente pendientes de la investigación. Es más, algunos de esos miembros dicen, no, aquí no hay juicio político. Aquí hay que esperar, es hacer un juicio penal, porque lo que quieren es establecer una responsabilidad penal para al final decir, no, es que Petro no sabía nada. Cuando el 109 es totalmente distinta. Por eso termina con una indignidad política. Entonces, que aquí la Constitución y la ley que transgredió el presidente, porque están dadas las pruebas, porque esto no es una mentira, porque nadie se inventó los recibos del aporte de FECODE, los aportes del abuso, los aportes de Delicop, las facturas que fueron por allá escondidas de Caracol. No, es que esto no es inventado. No, esto no lo inventó la oligarquía colombiana. No, esto pasó en la campaña Petro presidente. Entonces, el que quiere transgredir la Constitución y la ley, pues es el propio presidente. Y entonces usa esta narrativa de victimización y además le añade que es que lo van a matar, ¿quién sabe quién? Porque aquí que se sepa, el ejército, ¿quién lo manda? Pues el presidente. ¿Y quiénes además son adeptos al presidente? Pues todos los gestores de paz, todos siempre dicen, apoyamos el acuerdo nacional. No es que el presidente necesita más años, no es que pues con toda esa impunidad que se les ha dado, con todos esos territorios que se les ha dado, pues obviamente ellos también protegen al presidente. ¿Quién va a querer matar al presidente? Entonces, pero él tiene que victimizarse, tal cual como lo hace Maduro, porque Maduro también está viendo drones, está viendo ovnis, está viendo de todo, porque en cualquier momento lo van a matar. Todo con un fin: apoyar, abultar las marchas del 19 de septiembre convocadas por las bases clientelares. ¿Para qué? Para matar dos pájaros de un solo tiro. Uno, decirle a toda la clase política, miren, tenemos todos estos adeptos apoyando al presidente. Con dos fines. Uno, que no lo juzguen, no le hagan ese golpe de Estado, lo cual es una farsa. Y dos, si tenemos todo ese apoyo popular, si está todo el poder constituyente así de grande en la calle, pues ¿cuál es el problema? Mandemos la reforma tributaria. El sueño de todos los políticos, que el pueblo pide impuestos. Es que eso no pasa en ningún lado. ¿Dónde el pueblo sale a decir gracias gobierno, porque nos van a poner más impuestos para que lo despilfarren, más impuestos para que no lo ejecuten y los guarden en fiducias? Pero nosotros estamos dispuestos a inmolarnos, estamos dispuestos a perder todo el dinero para que ustedes sigan ricos. Bravo, salgamos a apoyar al gobierno. Este es el sueño de todos los políticos, de todos, que el mismo pueblo pide impuestos. Por eso van estas dos narrativas, la victimización, el golpe de Estado,
para sacar gente a la calle. El problema es que así como va a salir la CUT, pues resulta que ahí ganan los directivos, claramente. Pero el resto de trabajadores les va a pasar los de FECODE, que los sacaron el 1 de mayo, pero después les arruinaron el sistema de salud. Eso va a pasar. Los que salgan allá engañados, que quieren tumbar al presidente, pues van a terminar con más impuestos, van a terminar realmente apoyando, sí, claro que sí, un golpe de Estado total. Porque cuando el presidente no se acoge a la Constitución, a la ley, al Estado de Derecho, a las instituciones, pues es el que realmente está haciendo el golpe de Estado. Entonces saldrán los colombianos, aquellos que sean usados por estos directivos de las bases clientelares, muy seguramente apoyar su propia desgracia, igual que lo hizo el castrochavismo en su momento. El resto de colombianos, pues si no hacemos algo, terminaremos a expensas de lo que decidan estas bases clientelares y toda esta narrativa de victimización que es idéntica a la de Maduro en Venezuela. Feliz tarde.